claro, o sea, si yo tengo claro cómo genero las consultas de MySQL, utilizo JPQL. O si no, pues las pueden crear nativas, pero cuando creen nativas, la información que me trae, o sea, la tabla del result leads, me lo tienen que crear en un objeto. O sea, me tengo que hacer el recorrido y empezar a crear los objetos. Y posiblemente lo vayan a utilizar por allá cuando tengan lógica de negocio. ¿Listo? Entonces todo eso allá por las entidades en el modelo que van a ver, esto y eso que es JPQL, donde coloco las condiciones. Entonces los que tienen el plan de mantenimiento, pues ¿qué tengo que enviarle? Select B from vehículo B, where B.categoría igual automóvil. Y ya. Entonces, eso es lo que voy a hacer, voy a enviar por alguna categoría. Y ya categoría lo recibe como argumento y ya lo cambia y ahí me lo va a retornar. Entonces digamos que eso es la sintaxis de JPQL. ¿Dónde la tengo? La tengo por allá, en los paquetes, en los controladores, en los modelos de lo que yo he mapeado. ¿Listo? Entonces en este caso, ¿qué hago? Ahí lo que tengo que hacer es enviar el objeto. Entonces el objeto, ¿cómo va a estar construido? Va a estar construido por el código del usuario y la clave. Y a partir de esos dos va a consulta, y si encuentra algún objeto con esos dos valores que hace, me retorna lo demás. Entonces en ese caso, en el controlador, pues ¿qué creo? Creo mi método iniciar sesión. Eso pues lo ideal sería la clave en el controlador de quién, de usuario. Creo la instancia del objeto. ¿Listo? Redirecciones hacia donde me va a redireccionar en dado caso que cumpla con los parámetros donde el usuario y la contraseña sean correctos, pues me va a redireccionar a alguna parte. ¿Dónde lo asigno? Aquí en una variable. Puede que se generen excepciones que utilizamos try. ¿Listo? ¿Cómo definir el objeto acá? Como una instancia us. Listo. Usuario va a ser igual a quién? A usuario EJB.iniciar sesión usuario. Este que vendrá haciendo el paquete. Este vendrá haciendo el paquete. ¿Y qué le envió al paquete? El usuario. Un objeto. Entonces, este objeto es para asignar lo que me retorna la consulta. Y este objeto pues es el que contiene el documento y la contraseña, el nick y la contraseña. Sí, el que está verdecito, ¿por qué? Porque es el que definimos por allá arriba. Y aquí es usuario use porque es el objeto que se va a llenar a partir de ¿qué? Del usuario y la contraseña que le cargué al objeto usuario. ¿Listo? Una pregunta. Ese controlador, cuando lo estamos creando, ¿cómo lo definimos también por sesión? Sí, todo eso es sesión. Entonces sesión porque pues en ese caso pues ahí sí tengo que tener la sesión activa. ¿Para qué? Pues para variar las sesiones, para que la sesión esté activa. Si yo le coloco view, esa sesión se me va a perder y pues en algún momento pues me va a generar excepción. Listo, entonces ahí va a haber un método llamado iniciar sesión donde en la clase qué? En la clase usuario. ¿Y dónde está la clase usuario? Pues acá, que es el que me crea en la clase usuario. Estas serían las entidades, serían el paquete. En el paquete. Los usuarios paquete. Usuarios paquete. En el usuario paquete, aquí está ese método iniciar sesión. Ahí perdonará la ortografía. ¿Listo? Entonces, el iniciar sesión que me estaba diciendo, va a enviarle un objeto de qué tipo? Usuario. Listo, tengo que capturar un nuevo usuario para poder ejecutar esa consulta de JPQL. Listo, entonces como les digo, acá yo le puedo colocar 2 puntos, la variable o pesos 1, pesos 2, que sería el orden de los parámetros. ¿Listo? Si le coloco acá 2 puntos, usuario, pues acá sería entre comillas usuario y coma use de usuario. Entonces acá qué significa que cuando él vaya y compare from, ¿qué tabla? Usuario. Pues, ¿cuándo? U.usuario es igual a qué? Al primer argumento que me está llegando, que en este caso ¿qué sería? El usuario. El que es usuario. Y U.clave igual a qué? Al segundo parámetro, que el segundo parámetro sería la clave que le estoy enviando. Entonces ahí esa sería mi consulta. ¿Qué hago acá? Pues utilizo SM. SM es el Entity Manager, que lo que me permite es poder establecer la conexión o la persistencia con la base de datos. ¿Y acá qué le estoy diciendo? Cree una consulta.
cuando le digo create query, esta es la consulta JPQL que le va a enviar. Entonces yo también puedo colocar esto acá. Incluso pues uno recomienda que se cree acá porque él le va ayudando. El mismo IntelliGence le va ayudando a crear esta sentencia. ¿Listo? Entonces muchas veces pues, uno que les dice, pues mientras está aprendiendo, cree la consulta aquí, ¿sí? Creo la consulta acá y después la paso a una variable. Entonces yo lo puedo hacer por variable o lo puedo hacer acá directamente por el create query. ¿Listo? Acá que estoy importando query, ese objeto query pues que es una consulta JPQL. La instancia que va a ser query y va a ser igual a qué? Al entity manager.createQuery. Alguien dice, yo quiero utilizar sentencias de MySQL, entonces acá que creo, create native query. ¿Por qué? Porque ya son consultas nativas de MySQL. ¿Qué recomienda uno? Pues acá manejarlo por JPQL para los objetos. Entonces en ese caso, creamos una variable usuario, bueno, creamos un objeto usuario nulo. Creamos una variable string consulta, la consulta que va a tener la sentencia JPQL que me va a permitir comparar el usuario y la clave que sean correctos, o sea que lo que le estoy enviando sea igual a lo que tengo en la base de datos. Listo, esa es la sentencia que voy a ejecutar. Digo query igual en create query consulta, o sea que ahí me va a crear esta consulta. ¿Dónde se está almacenando? En este objeto query. Listo, ahora el query que le asigno, los parámetros que corresponden acá. Lo puedo hacer con el signo de interrogación y el número de las variables o dos puntos y el nombre de la variable que voy a recibir. ¿Listo? Entonces, después de eso, pues asigno los parámetros. El parámetro 1 a que va a corresponder, pues acá que le voy a enviar el usuario y aquí que le voy a enviar la clave. Listo, ya con el query ya tengo construido. Entonces eso era lo mismo que hacíamos por acá con JDBC, donde creamos el prepare también y el min parámetro. Entonces empezamos a asignar los parámetros, o sea que aquí ya tendría la consulta prácticamente creada para poderla ejecutar allá. Como esto me va a retornar un objeto, pues yo cualquier query que ejecute, él cómo lo va a tomar, como una lista. Entonces, ¿qué me va a traer? Una lista de usuarios. Esa lista de usuarios, pues, ¿de dónde la obtengo? De la consulta que ejecuté y lo almaceno en el result list. Si corresponde, ¿cuántos usuarios me traen la lista? Uno, y si no, No sale no, no me trae absolutamente nada. Entonces, lista de usuario va a quedar vacía. Entonces acá le digo, voy a asignar una lista, va a ser una lista de usuarios y va a ser igual a qué? A la a la consulta que acabo de ejecutar, punto que es result list. O sea que me va a obtener un result list de la información que me trajo allá con la consulta cuando se ejecuta. Entonces yo allá voy a base de datos, ejecuto y eso me trae la información. Entonces eso es lo que está almacenando en el get result list. O sea que ese result list pues prácticamente es una tabla temporal de Java que contiene la información que ejecutó esa consulta. Listo. Validamos. ¿Es diferente vacío? Sí. Si es diferente vacío, pues el objeto usuario que más es igual a la lista punto get 0. ¿Qué es ese get 0? La posición, en ese caso, pues como va a ser un usuario y el usuario va a ser único, pues ¿cuántos registros me va a traer esa lista? Uno solo si corresponde el usuario y la clave. Entonces aquí le digo, pues que el usuario va a ser igual a lista.get y la posición 0, o sea, el objeto 0. Ya tendría ahí creado ¿qué? El objeto. Entonces, ¿qué le digo? Pues si se presenta alguna excepción, validero, o si no, pues le envío el mensaje. Y ya por último, pues ¿qué creen que tengo que retornar? El usuario, lo que es El objeto que me trajo de acá. Entonces, puede que el usuario, de ese objeto usuario, tenga información o puede que no tenga información. ¿Listo? Entonces, ese query, ¿de dónde lo obtenemos? Ese lo obtenemos de acá. ¿Qué me está diciendo ahí? Que esa es la persistencia que yo estoy realizando. ¿Listo? Entonces acá se acuerdan del JNI, ese es el que me genera automáticamente. Entonces ese punto .m es la instancia del Entity Manager. Entonces cuando miramos el Entity Manager, pues ¿qué es lo que va a hacer? Establecer la conexión con la base de datos. ¿Listo? Entonces ya por el en.createQuery ya le estoy diciendo que a la persistencia que tengo, ¿qué va a hacer? Asígnele esta sentencia.
ese query lo ejecuta y me trae unos resultados y se los voy a almacenar. Entonces en ese caso pues me estaría retornando ¿quién? El objeto, o sea sería el usuario que estaría logueado. Listo. Ese usuario, ¿dónde lo valido? ¿Dónde lo capturo? En el controlador del usuario. En ese controlador del usuario pues ya como vino, mire, acá que me dice creo la instancia de un usuario, le digo usuario paquete.iniciar sesión y le envío el objeto usuario que tiene el usuario y la contraseña. Listo. Significa que use va a tener la información del usuario que se ha logueado o va a venir nula si no corresponden las credenciales. Entonces válido. Si usuario es diferente en uno, ¿qué va a pasar? Genial. Entonces face context prácticamente es el contexto de Java. A través de él yo puedo obtener las direcciones o el patch real del controlador y a partir de ahí también puedo generar las alertas o los mensajes que habíamos creado la última vez. Entonces facecontext.getCurrentInstance, entonces me crea una instancia, getExternalContext y acá generamos un session map. Ese session map ustedes ya lo tienen claro, ¿cierto? Bueno, ¿cierto? Ese session map. ¿O tienen claro lo que es un map? ¿Cierto? Donde me recibía un identificador, o sea, un valor y una clave primaria y un valor. Entonces, en ese momento, pues, ¿qué decimos? FacesContext, getCurrentInstance, getExternalContext, o sea, vamos a tener información de un contexto externo, ese contexto externo, donde se va a generar en la navegación que voy a tener en las páginas. Listo, creo un session map, entonces en ese session map lo que voy a almacenar es la clave y el valor. En ese caso, pues, ¿cuál va a ser el valor? El objeto que me retornó. Entonces, en cualquier parte yo puedo invocar ese session map y traer ese usuario. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer allá con un iterator o con un for. Entonces, ya en esta variable, o esta clave de usuario, me tiene asociado el usuario que se acaba de loguear, o sea, las credenciales de él, el ID, el nombre, la dirección, el teléfono, todo el objeto que se acaba de loguear. Y si todo eso es correcto, pues ¿qué me dice? Redirecciónese o váyase a alguna URL, alguna página. Entonces en este caso, pues aquí se valida, pues ya cuando estén manejando los que están manejando por allá las carpetas y subcarpetas, entonces la carpeta, el nombre del archivo. Si miramos cuando creamos una página y ustedes la pusieron a correr, siempre les aparecen faces, ¿sí? Y uno ingresa a Sofía Plus y aparece también faces. Entonces faces es como una carpeta que crea directamente para poder acceder a esas URLs. Yo nunca las voy a mencionar, pero pues él crea esa estructura. ¿Dónde se modifica eso? En el webconfig. ¿Listo? ¿Y qué le dice? Que se hace el redireccionamiento, sí. ¿A través de qué? De que esto es verdadero. Entonces simplemente redireccionenme a esta parte y acá lo que le estoy indicando es que vaya y redireccione allá. ¿Para qué? Para manejar esto de la subcarpeta. Porque antes, ¿qué hacíamos nosotros? Simplemente acá le podemos decir listar listar, ¿cierto? Y me lo lleva allá. Entonces en este caso es por si tengo subcarpetas. Carpeta, el nombre del XHTML, faces, redirect, true. O sea que vaya y me redireccione allá sin importar dónde se encuentre. ¿Listo? Digamos que esto es lo que hace el login. Prácticamente esto es lo que hace el login. Si no, si el usuario no es diferente en uno, ¿qué significa? Pues que no existe o las credenciales no fueron válidas, que creamos facecontext, getCurrentInstance, addMessage, null, new, facesMessage, y acá en el facesMessage, aquí se puede hacer directamente con el facescontext. Nosotros que creamos un controlador para esos mensajitos, ¿cierto? Entonces pues acá igual, facesMessage, punto, acá es una advertencia, el aviso. ¿Y cuál es el aviso? Usuario y o contraseña incorrecto. ¿Por qué? Porque pues puede que no me haya retornado un objeto. O en dado caso, si se genera una excepción, pues ahí me va a decir el error. Entonces si valida la excepción, pues ahí por el facescontext me envía el error. Esto lo puedo hacer directamente con el facescontext o con la clase, el controlador que creamos para los mensajes. ¿Listo? Y ahí ya me estaría redireccionando. Entonces, ¿dónde está la clave de todo esto?
pues de saber que a partir de un usuario y una contraseña va y busca un objeto. Si el usuario y la contraseña corresponden, me tiene que retornar el objeto. Entonces tengo que crear acá en el controlador un objeto para igualarlo a lo que me retorna el FACEI. Entonces ya empezamos a meterle código a ese proyecto, o sea que ya empezamos a hacer consulticas ahí básicas, que lo ideal es que ya después empiecen a generar todas las consultas, procedimientos, todo eso, lo empiecen a hacer desde los FACEI. Hay casos en los que esos procedimientos me toca retornarlos con un native query, porque pues desde acá no se puede hacer, con un native query, y ese native query me trae una tabla y esa tabla pasársela a un objeto. Entonces cuando vayan a generar reportes y todo eso, estadísticas, ahí es donde se va a ver esa parte. Digamos que aquí por fase 4A, pues son las básicas, ¿no? El CRUD. ¿Qué hace un CRUD? Pues valíeme por categoría, por precio, cosas así, ¿listo? Entonces, ¿qué crea? Un objeto usuario, una redirección, a dónde me va a redireccionar después de que valide si está o no está correcto el logueo que acabo de hacer. El FACEI, punto iniciar sesión, entonces creo un método. Ese método pues se tiene que sobreescribir. Ese método se tiene que sobreescribir. Entonces acá si miramos, tenemos que sobreescribir ese método porque pues es algo que ya estamos colocando por nuestra cuenta. Entonces tenemos que sobreescribir ese método. Si no le colocamos esto, pues me va a generar excepción. Entonces le colocamos sobreescribir, y ¿qué vamos a sobreescribir? Este método, que recibe un objeto usuario. Creamos otro objeto usuario. ¿Para qué? Para capturar lo que yo le voy a enviar. Entonces, este usuario es el que contiene ¿qué? Clave, bueno, hay de usuario y clave. Y este usuario es el que va a retornar toda la información del usuario: nombre, apellido, dirección, teléfono, todo el objeto completo. ¿Listo? Entonces, este solamente tiene el ID, el usuario, puede ser el ID, la cédula, lo que sea, y la contraseña. Es como les digo, acá yo puedo colocar dos puntos y acá le puedo colocar usuario. Y acá le cambio el 1, ¿por qué? Por entre comillas, usuarios y los dos puntos. Entonces aquí es como le voy a asociar los parámetros. ¿Listo? Va, hace esa consulta, me retorna el objeto, y aquí en este caso pues ya lo puedo hacer. ¿Listo? Query. Este query pues viene siendo el que nosotros tenemos acá arriba. Entonces por ese Entity Manager, por ese query, es que vamos a ejecutar una consulta de JPQL en .createQuery, y aquí sería la consulta que vamos a ejecutar. Como les digo, yo las puedo ejecutar desde ahí y él me va ayudando cómo se va a crear esa sentencia JPQL. Aquí no me aparece nada porque acá lo que le estoy diciendo es una cadena, pero si lo coloco acá, pues él me va ayudando a crear esa sentencia. Asigno los parámetros. Listo, como ya tengo los parámetros, lo ejecuto. Yo sé que si eso corresponde, me retorna ¿qué? Una lista. Pues con esa lista, pues se la asigno a una lista de usuarios, la voy a llamar lista y va a ser igual a ¿quién? A query.getResultList. Se ejecuto todo esto y se lo voy a almacenar aquí a un getResultList. Válido, si la lista es diferente vacío, significa que trajo algo. Por lo tanto, el objeto usuario va a ser igual a la primera posición de la lista, que en ese caso pues solamente sería un solo objeto. Usuario ya tiene algo, válido con el cache, y por último retorna usuario. Me puede retornar el objeto o me lo puede retornar nulo. ¿Dónde? En el FACEI. Voy al usuario controller, perdón, al index controller, y acá en ese index controller, pues aquí ya me retornó el usuario. Puede ser vacío o puede tener el objeto. Válido, si es diferente de nulo, ¿qué significa? Que trajo algo. Entonces aquí simplemente creo la variable de sesión. ¿Cómo creo la variable de sesión? Con un faces.context, getCurrentInstance.getSessionMap.pub, usuario, use. En ese caso pues sería la clave, valor. ¿La clave cuál sería? Usuario. O sea que siempre da referencia al objeto que está logueado, que tiene sesión activa en ese momento, lo tengo que hacer a través de ¿quién? De usuario. Listo, use, redirección. Entonces, ¿hacia dónde me va a redireccionar en cada caso que se ejecute
se ejecute la sentencia, bueno, que me traiga un objeto hacia donde sea seleccionar, y si no, pues un mensaje que me diga usuario y o contraseña incorrecto. ¿Listo? ¿Quién quiere pasar?